Miremos este primer caso. Este caso va a definir la suma entre dos números naturales. ¿Por qué hay que definir la suma? Porque es que la suma no está definida en la representación que nosotros tenemos. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos esta representación acá. Y miren que solamente tenemos suceder predecesor. En ningún caso tenemos la suma. Entonces, ¿cómo podemos hacer la suma entre x y y, por ejemplo? Entonces, lo que vamos a hacer es que la suma se puede definir como aplicar tantas veces sucesor a un número. Entonces, por ejemplo, 4 más 2, ¿sí? ¿Qué es 4 más 2? Aplique dos veces aplique sucesor a 4 y luego vuelva a aplicarle sucesor. Si usted le aplica sucesor a 4, tiene 5 y se lo vuelve a aplicar sucesor, pues tiene 6. Entonces la suma puede representarse como la aplicación de sucesor de dos veces. Y miren que a partir de esas funciones que tenemos podemos definir otras más que le podemos ofrecer al programador. En este caso, plus va a ser la función de suma, ustedes pueden ver allí. Ahora, vamos ahora a hablar de tres posibles representaciones. Hay muchas maneras de hacer. Vamos a representar de forma unaria un número, es donde un entero no negativo n es representado por una lista de n símbolos numeral true, donde la representación de 0, miren que aquí ya la estamos dando, es igual a la lista vacía. Y n más 1 es básicamente concatenar t a n. Entonces, vamos a ver cómo vamos a representar esto. Ahora, tenemos diferentes cosas aquí. Tenemos 0, miren acá. 0 viene a la función new. El sucesor, básicamente, es meterle cons. Y el predecesor, pues, sería el CDR. Entonces, vamos con la representación unaria. Esa representación unaria, bueno, permítanme agrando un poco acá. Eso está por aquí, para que se vea un poco mejor. Entonces, vamos a hacer esa representación unaria de estos valores. Vamos a ver. Bueno, creo que 17, por ahí 20. Veamos. Creo que ahí ya queda bastante bien. Entonces vamos a hacer define 0 es la función new. Define sucesor. El sucesor es una función, bueno, sucesor. Voy a ponerlo como sub para temas de ahorramiento. Es pegar numeral true a n, esa es nuestra respuesta, y el predecesor pues básicamente va a ser pues la función CDR. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña aquí como cambio, es hacer un pequeño condicional. Entonces, si n es 0, entonces vamos a retornar un mensaje de error, EOPL error. El número no puede ser el número no puede ser 0, ¿sí? El número no puede ser 0, es decir, no le podemos sacar el predecesor a 0, y en otro caso devolvemos la función CR. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, sería CRN porque la estamos aplicando. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el sucesor de 0? Vamos a ejecutar esto. Entonces vamos a tener, ¿cuál es el sucesor de 0? Entonces, sucesor de 0. Creo que no he definido el 0, ¿verdad? No he definido lo que es el 0. 0 como la lista vacía. Entonces, ¿cuál es el sucesor de 0? Entonces, el sucesor de 0, pues va a ser el numeral true. El sucesor del sucesor de 0 va a ser igual a este. Sucesor de sucesor. Y miren que pues va a dar 2. ¿Sí? Esta va a ser la representación de 2. Entonces vamos a coger esa función plus que les había mostrado y vamos a tenerla acá. Vamos a llamarla como área del programador. Y acá tenemos define plus. Entonces esta función recibe un x y un y. Entonces recibe un x y un y. ¿Y qué va a hacer? Básicamente le va a aplicar sucesor a ¿qué? El sucesor de... bueno, hay que llamar. A ver, yo recuerdo. Hay que llamar a esta función el sucesor de plus predecesor. Básicamente es para aplicar sucesor muchas veces, como les había explicado. Entonces sería el sucesor de plus de el plus. Entonces vamos a sumar x, no le pasa nada, y sería el predecesor, que llame pred, creo, el predecesor de y, ¿vale? Entonces vamos a aplicar tantas veces esto sea necesario. Sin embargo, pues tenemos que tener una condición de terminación de
de la recursión. Entonces, si y es 0, ¿qué es lo que va a pasar? Si y es 0, entonces vamos a devolver el x. En otro caso, pues hacemos la operación. Era lo que me faltaba. Entonces, por ejemplo, ya puedo definir diferentes cosas. Por ejemplo, ya puedo hacer la suma, por ejemplo, entre 3, que serían 3 trues. Miren acá. Entre 3 y, por ejemplo, 4. Numeral true y numeral true. Que, pues, como ven, es el número de plus que de este elemento. Y miren, sería entonces, bueno, si 0 es y, bueno, volvemos x. Y acá 3 más 4, bueno, 3 más 4 pues da 7, como se puede observar allí. Miren que he usado la misma función, ¿sí? He usado esta función. Eso es lo que vamos a conservar en común en las diferentes implementaciones que ustedes van a ver. Esta es una representación unaria. Pensemos en otra representación. En la representación de números de scheme que ustedes ven aquí. Voy a crear otra función, voy a crear otro archivo. Acá donde tenemos, vamos a hacer otra representación. Y miren lo que voy a hacer y que es lo que es la filosofía de esto. Voy a copiar esto y acá entonces tengo 0 como 0, ¿vale? Tengo 0 como 0. Tengo 0 como función es n, bueno, la función 0, aquí ya es diferente, es preguntar si el n es igual a 0, ¿vale? Eso es lo que vamos a preguntar acá. Bueno, el sucesor pues sería n más 1, ¿sí? N más 1, más n1. Ahí está. Y el predecesor pues sería n menos 1. Vamos a conservar, miren que cambia la representación. ¿Cómo así que cambió la representación? Como ustedes pueden ver, ya la representación en este punto pues no es esta, ustedes ven esta representación unaria, que es una lista de trues, sino que la representación ahora es esta representación numérica. ¿Sí? Miren que cambiamos la representación. Y miren lo que va a suceder. Voy a copiar esta función, permítanme, voy a copiar esta función, y voy a copiar el ejemplo que, bueno, debo cerrar aquí. Y vamos a copiar esta función, miren que la he copiado y la he pegado, naturalmente, y acá lo que voy a hacer es poner este ejemplo, ¿vale? Aquí, entonces, voy a poner display, aquí esto, bueno, la función display, que nos permite mostrar, y bueno, debería mostrarnos lo mismo, ¿sí? Debería mostrarnos lo mismo que ustedes ven acá, muy bien, y acá voy a hacer lo mismo, obsérvese, miren lo que va a pasar, obviamente la representación cambia, ¿sí? Que ya no va a ser esos trues, sino va a ser 3 y 4. Y miren que nos va a dar 7. ¿Sí? Miren que nos va a dar 7. Y bueno, se ve un paréntesis de más. Y lo que quiero que vean es que va a dar 7. En este punto, Champlain, bueno, se me fue esta cosita. A ver si de pronto, bueno, se me fue acá. Que básicamente, aquí hay un error. Esto es menos a n le quitamos 1, lo ponemos acá y ahora sí, miren que va a dar 7, ¿sí? Y pues igual funciona. A pesar de que cambió la representación, miren que la función de sumar sigue siendo la misma. Esta es la filosofía, ¿sí? La función de sumar sigue siendo la misma, ¿sí? Que ustedes ven acá. O sea, ustedes como programadores no se han visto afectados por el cambio de tipo de datos.